Con Gisela siempre hemos hablado, tu caso en particular, que ha sido motor también para hablar de otros casos, que son aquellas personas que se están buscando en la Argentina, que no cuadran dentro de la búsqueda que hace Abuelas por los nietos desaparecidos, pero que hay muchas personas que están buscando familiares por circunstancias e historias de vida realmente muy difíciles. Así es. Estás con María del Carmen. ¿Sí? Hemos ¿Cómo traído estás, María del Carmen? una historia muy Bienvenida. fuerte, que es la de María del Carmen. Contanos cómo es tu historia. Bueno, yo el 21 de enero del 78 tuve una hija. Sí. Me dijeron que era un hijo porque siempre te dicen el sexo opuesto para que no lo encuentres. En el cual me dijeron que se había muerto. ¿En qué clínica? En el Sanatorio Central de Avellaneda, 9 de julio 141 existía, porque después lo tiraron abajo. En el partido de Avellaneda. En el partido de Avellaneda. Bueno, tuve lo que es el primer hijo, que lo esperás, fue muy buscado y muy esperada. Sí. Que el día que nace nos digan que se murió fue un golpe terrible. Salir de ahí con las manos vacías, lo entiende el que lo pasó. ¿Qué explicación te dieron que había pasado con el bebé? Y no, te ponen paro respiratorio no traumático. Claro. La partida de función. Sí. Que eso es muy amplio porque puede depender de distintas patologías. Sí. Pero, bueno, saliendo de alta, lo fuimos a anotar al registro civil. Sí. En el registro civil nos hacen la partida de nacimiento y después le digo, y tienen que hacer la de defunción. Sí. ¿Cómo? Me dice. ¿Pero qué pasa en ese sanatorio? ¿Los hacen nacer a los chicos y después los matan? Porque todos dan partida de nacimiento y partida de defunción. El doctor que me siguió todo el embarazo es Juan Carlos Di Vitonto. En el momento del parto, él se fue de vacaciones y dejó a otro, que fue el que me tuvo que hacer la cesárea, Sí. David Pérez. A mi marido le hicieron firmar un papel en la cual ellos se hacían cargo del cuerpo del bebé. ¿Cuándo empezaste a dudar, María? Porque vos digo, entre el dolor, o sea, Mirá, ustedes, nada. Cuando yo... ¿Te entregaron un cuerpo? Nada. Por eso excusa dieron? lo hicieron firmar a mi marido que ellos se hacían cargo del cuerpo y lo iban a cremar en el Fiorito, que queda ahí a media cuadra. Ahí nomás, sí, el Hospital Fiorito. Claro. Bueno, yo con el tiempo supe que en el Hospital Fiorito no había crematorio. No existió nunca. Sí. ¿Y cuándo empezaste a dudar de que realmente el bebé es que yo no dudé estaba muerto? Desde que ya en el registro civil me dijo que qué hacían, ya ahí empecé a dudar. Después, cuando no había crematorio, porque yo justo tenía a mi consuegra que trabajaba en el Fiorito, y le pregunté, y me dijo, no hubo, averiguó, porque dije, capaz que no hubo nunca crematorio. Se quemaban las placentas, pero no. ¿Desde cuándo lo estás buscando? Y yo nací en Es una nena. Es una nena. ¿Cómo te enteras que es una nena? No. Vos te dicen que era un nene y que claro, es intuición de madre, que es una mujer. Porque, no sé, es algo, primero que nosotros que estamos en los grupos de búsqueda, Sí. a todos le dicen el sexo opuesto, para que no lo encuentres. Claro, como que hay un modus operandi. Claro, Ahora, exactamente. Ahora, Gisela, quiero que con esto que cuenta María del Carmen, es como buscar una aguja en un pajar también, ¿no? Sí, es muy de otros complicado. casos que hemos charlado. Es muy complicado. A ver, uno escucha a las mamás y se pone a pensar y dice,
eran chicas. Yo no era chica. ¿Qué edad tenías? Y 30 años. Bueno, pero igual, viste que... Pero Sí, suele, joven, pero suele pero- pasar ese pero patrón suele, de la claro. primeriza. Claro. Las primerizas. Que no, vos. sí, que no sabes. Que no sabes cómo es. Yo también digo ese manejo que utilizan con respecto a la madre de nosotros solucionamos el problema y nos encargamos del cuerpo, vos andate. Claro. Claro. Nosotros hacemos esa parte tan fea. Pero ¿qué pasa? Cuando ellas empiezan a abrir ese abanico o a ver, por ejemplo, qué sé yo, ¿alguna otra persona tiene este médico que la haya atendido? Y empiezan a aflorar las historias. Vos te das cuenta que son todas historias repetidas. Se lo sacan, le cambian el sexo, tu hijo está muerto. No hay una razón, o sea, no hay una autopsia. Claro. Hay solucionamos el Y problema. la vos expresión no. esa de mejor no lo veas para que no te quedes con la Para impresión. que no te quedes con la impresión. Es algo, ¿no es cierto? Me preguntaste qué excusa le pusieron para hacerle firmar a mi marido. Que yo estaba con una cesárea y si yo veía, porque yo quería ver la criatura, si la iban a sepultar, quería verlo. Y que si yo lo veía, se me podía dar vuelta la sangre y volverme loca. Cualquiera. Entonces, Estamos hablando años 78, ¿no? 78. Siempre digo, para también Totalmente. entender el contexto de la manipulación. pero aparte, Con cosas uno falsas. primeriza, te lo dicen, quién sabe, y te lo crees. Tal cual. María del Carmen, vos todo el tiempo dudás de que el bebé estuviera muerto. ¿Cómo empieza la búsqueda? Digo, ¿en algún momento volvés a la clínica antes de que cierre No. para ver a los médicos? Porque vos tenés nombre y apellido de médicos. Pero- ¿Qué se sabe de esos No, médicos? el médico, el que me siguió el embarazo, tiene, porque la clínica, el sanatorio lo tiraron abajo, pero él tiene consultorio enfrente de donde era la clínica y está ejerciendo. Y está en la lista de los médicos que... ¿Y el que te practicó la cesárea? Ese no sé, atendía también, sí, porque tiene consultorio, pues yo lo googleé, tiene consultorio en Florencio Varela, o por ahí. Con tu médico que no estaba el día de la cesárea, pero que era el que Sí. te manejó todo el embarazo. ¿Tuviste un contacto posterior con él? No, no ¿Porque lo vi no te más. quiso recibir? ¿Qué pasó? No. Fui yo, digamos, porque, digamos, mi marido, porque a mi marido le mostraron un chico. Porque ellos tienen un chico siempre para mostrarle a las madres. Porque yo después, con el tiempo, Pero un chico, perdón, es un bebé. un feto. bebé, Un feto. bebé muerto. Tienen. Que yo después, con los años, porque a mí nunca me cerró, podría haber sido, por ejemplo, pero no me cerró que mi hijo se había muerto. Entonces siempre yo miré todos los programas que hubo de búsquedas, el de Bañato, el de la otra chica, que no me acuerdo, que después tuvo González Oro, todos los veía. Sí. Que ahí la conocí a Gisela. Claro. ¿Cómo es? Y no me cerraba. No me cerraba lo que me habían dicho. ¿Entendés? Y siempre estuve buscando porque Sí. para nosotros, yo hubiera querido salir embarazada del sanatorio ya. Porque el dolor fue tan grande, a mi marido de los nervios se desmayaba, lo tenían que atender a él. No, que fue traumático. Ahora, Pero más vale. Más vale. Ahora, Gisela, yo insisto con esto que siempre charlamos, que es como buscar una aguja en un pajar y volver a la relevancia de tener un banco nacional de datos Exacto. genéticos, que Es me parece que esta es la importantísimo. clave. Es lo que para que la búsqueda sea un poco cruzando datos. Claro, Así es. exacto. ¿Y qué pasa con eso hoy? A ver, hoy nosotros hicimos un amparo colectivo con la asociación. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos herramientas. Uno, lo primero que te dicen cuando si soy sustituido, sos de la dictadura. No, nosotros somos un paradigma distinto. Somos más de 3 millones de personas que somos de antes, durante y después. Claro. Somos ya para empezar a marcar la diferencia, tenemos gente que no sabe que está en nuestra situación. Tantos madres como María del Carmen, que no saben que sus hijos fueron robados,
como hijos que fueron robados, que hoy tampoco tienen noción de que son quién? Sí. de Sustraídos. nuestros, digamos. Porque cuando van al banco de datos genéticos que Solamente- está con abuelas que hacen el entrecruzamiento por nietos, ahí es el- Solamente entran los hijos que sean del rango del Del periodo de la dictadura, de dictadura. pero en tal caso el de María del Carmen podría entrar porque es año Claro. 78. Claro, pero a ¿Qué ver, pasa ahí? Para entender el caso puntual. por ejemplo, María del Carmen entra al banco, Sí. sale negativo, María del Carmen vuelve a su Ya vida. está. No hay nada más para hacer, no se busca ni siquiera hacer una investigación sobre nuestros casos, que es lo que nosotros le pedimos al Estado. Claro. Porque sobre todo nosotros tenemos que tener algo en claro. El Estado tiene que ver desde el momento en que a ella le hacen una partida de nacimiento y una partida de función, Sí. y eso lo firma el Estado. Claro. Como en mi caso, mi partida de nacimiento. Sí. Lo firma el Estado. Y en el momento, ahí se omite, tenemos una omisión de resguardo de esa criatura que se anotó como propio, que hoy no se tiene ese cuidado, ¿eh? O sea, yo soy del Sí, 73, ella del 78 y estamos hablando de que hoy no se tiene ese cuidado. Claro. Partiendo de esa base, y después tenemos, cuando vos ya te enteraste de que estás en esta situación, te encontrás con que hay un vacío, no solamente legal para el sustituido. ¿Por qué? Porque uno dice, sí, soy hijo del tráfico, y todos los demás delitos, Claro. porque estamos ¿Dónde hablando de retener un bebé, Sí, sí. estamos hablando de una falsificación de documentos públicos, estamos hablando de un montón de delitos que conciernen a lo que es el tráfico de chicos, pero a la vez hablamos de sustitución. Entonces, no podemos abrir una causa para investigación porque no hay que investigar, porque Claro, son por eso, mentiras. pero por eso, un caso, y para hacerlo bien claro, Gisela, cuando un caso como el de María del Carmen, que dice, yo parí en 1978 en una clínica que hoy ya no existe en Avellaneda, me atendió tal y tal médico. ¿Nadie puede recibir la denuncia o iniciar un proceso? Ella se presentó en el polo judicial En Avellaneda, En Avellaneda. fui al Polo Judicial porque primero hablé con abuelas. Sí. En abuelas me dijeron no rotundo. Porque no, tu Porque no historia era de hijo- vida no Claro, era era hijo compatible desaparecido. con delitos de desaparición. Tal O sea, cual. no tenés familiar desaparecido. Claro. Entonces, pero me dijeron que tenía que hacer una de... al CONADI creo que también hablé a tantos lados. Sí. Y me dijeron que tenía que tener un ADN, que vaya para que conseguir Fuiste al Polo Judicial en Avellaneda. En Avellaneda. ¿Y qué te dijeron? Me empezaron a dar vueltas, sí, fui una vez, fui otra. Cuando ves que das vuelta y que no te van a solucionar nada. Pero nadie te tomó formalmente El la pedido, denuncia. todo, me atendieron, Sí. sí, me daban papeles que después no. Al ver que no conseguía nada, dejé de ir. También fui al Registro Nacional de las Personas, que me atendió la señora Mercedes Yáñez, que estaba en ese momento. No, ni entré Sí. a la oficina, Claro. porque estaba en la puerta y ya ahí en la puerta me dijo que no, que yo no tenía nada que reclamar. Bueno, entonces con esto que le pasa a María del Carmen, y digo, agradeciéndoles a ambas por haber Sí. venido, para sintetizar, Gisela, la relevancia de que haya una ley en la cual se importancia- cruce un banco de datos A genéticos. ver, la importancia, Eso. nosotros pedimos El que hay artículos de la ley que hoy restringe el banco que se abra, porque el banco era universal y hoy está restringido para un periodo de personas. Claro. Nosotros necesitamos que eso se abra. Nosotros ahora el 31 de agosto tenemos una audiencia con el juez Lara Correa en el contencioso administrativo número 10, donde se está llevando a cabo el amparo nacional, Sí. del cual le estamos explicando y tratando de que entiendan por qué necesitamos un Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí, que no se el circunscriba a existe- una fecha, sino pero que el este que evento. existe, que tiene 14.000 negativos, que son nuestros, o sea, que son de esta gente, Sí. que se tienen que comparar con estas madres Claro. y con todas las madres que hay, porque aparte de eso sumale que nosotros tenemos fechas de nacimientos apócrifas, porque Claro. la mayoría nos Sí, trajeron, nos no anotaron coincide. otro día. Sí, sí, todo Entonces, mucho. El sexo distinto. El sexo distinto. Entonces, Sí, hay sí. que armar un paradigma a este paradigma existente, Sí, tal cual. totalmente. Banco Nacional de Datos Genéticos, importantísimo. Campañas. Hay mamás que no tienen llegada a Internet y nosotros sí lo tenemos. Claro. Pero hay mamás que quizás miran simplemente este canal.
Gisela, te quiero agradecer como siempre, pues sos nuestro puente para también estar conectados con casos como el de María del Carmen. Un abrazo, María del Carmen, gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Muchísimas Gisela, gracias, chicas. Gracias Muchas a gracias. ustedes por darnos el lugar para poder expresar lo que Sí. tanta gente quiere expresar y no puede. Gracias, ambas. Bueno,